Metodología jurídica. Materia impartida por la licenciada Patarca Hernández Hilda del Carmen. Nuestro equipo está conformado por Cortés Estrella Erika Janet, Ocaña Acuña Fabiola, Popoca Plutarco Daniel Eduardo, Zamora Corona Alberto, Arámbulo Chávez Iván. En este video expondremos lo visto en clase. Explicaremos qué es la metodología, qué es el método, qué es la técnica, qué es ciencia, los métodos básicos que son la descripción, la explicación, el análisis profundo, comparativo o correlacional. Y algo que es fundamental saber como estudiantes en Derecho son los métodos de interpretación de las leyes. Son tres: exegético, sistémico y social. Así como también tendremos las herramientas para poder argumentar. Estas son 5: pari ratione, contrario sensu, a fortiori, ab absurdo y, por último, ab auctoritate. Metodología. La metodología es el cómo. Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado válido. Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología didáctica en educación o la metodología jurídica en derecho. Del mismo modo, como para la solución de problemas determinados, podemos aplicar una serie de pasos específicos que, en suma, funcionan como una metodología. La metodología de la investigación es una disciplina del conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Método es una serie de pasos que conduce al conocimiento. Existen diversos tipos de métodos. Entre los básicos hallamos verticales y paralelos. Dentro de los verticales encontramos descriptivos. Consisten en enunciar las características del objeto o sujeto de estudio. Explicativos. Abarca la comprensión de las características detallando y puntualizando. Análisis. Responderá a mis preguntas ¿por qué y para qué? De manera profunda. El análisis puede ser comparativo o correlativo. En los paralelos encontramos el método histórico. Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Deductivo. Consiste en obtener un razonamiento particular a partir de un razonamiento general. Inductivo. Elabora conclusiones generales a partir de enunciados particulares. Cabe la posibilidad de emplearse simultáneamente métodos verticales y paralelos. Técnicas de investigación. La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas debe cumplir una investigación, y esta se aplica a varias ciencias, mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. Esta pretende los siguientes objetivos: ordenar las etapas de investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica documental y técnica de campo. La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.
La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios que permiten confrontar la teoría con la práctica y la búsqueda de la verdad objetiva. Estos se apoyan de la entrevista, la encuesta, el fichaje, el cuestionario, el test, la observación y entre otros. Algunas características de la entrevista: cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. Debe demostrar seguridad de sí mismo, debe ponerse a nivel del entrevistado, debe ser sensible para captar los problemas que podrían suscitarse, comprender los intereses del entrevistado, debe despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática. A lo contrario que la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra un asunto dado. La encuesta, a diferencia de la entrevista, el encuestador lee previamente el cuestionario y los responde por escrito, sin la intervención directa de la persona alguna de los que colaboran de la investigación. Pari ratione o razón a la par es un argumento de razón semejante, ya que se basa en la identidad de razón que puede existir en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si se presenta una situación no regulada con características similares a otra que sí, a esta se le aplicarán las mismas normas que las del otro caso. Esto es decir que por alguna razón igual, por semejanza o por un método analógico, según el cual donde hay la misma razón legal debe haber la misma disposición jurídica. Contrario sensu. Esta es una frase que se emplea como argumento cuando se deduce una consecuencia opuesta a lo afirmado o negado en una premisa dada. Por ejemplo, si siempre que llueve está nublado y hoy no está nublado, entonces, a contrario sensu, hoy no llueve. Esto dicho de otra forma sería cuando se conoce el contenido estricto de una disposición y se busca sustraer de su régimen los eventos no incluidos para aplicarlos en un sistema distinto. A fortiori, esto se puede explicar de dos maneras, de mayor a menor, es decir, quien puede lo más, puede lo menos, y de menor a mayor, es decir, quien puede lo menos, lo puede lo más. Jurídicamente podríamos traducirlo que significa que al observar la razón para el caso no reglamentado es superior a la que tuvo el legislador al producir la norma para el acto regulado. Esto lo podríamos traducir en una comparación de jerarquías entre una norma y la Constitución. Siempre va a pesar más lo que tiene mayor jerarquía. Absurdo. Es útil para comprobar los prejuicios que pueden derivar de la aplicación de una norma. Es particular cuando carece de equidad. Ab autoritati. No es propiamente un argumento en caso de la solución. Será laboriosa. Se recusa la opinión de los altos tribunales.